Bueno, y volvemos y esta triple división de pantalla no se ha detenido, no se ha corregido. Porque, seguimos acompañadas. Sí, y no es que ocupamos este espacio porque la pantalla está... No. Nosotras dijimos al principio que íbamos a tener una columna y tiene que ver con una columna que hay que reconocer, Nancy, que hace rato teníamos ganas. Pero hace un montonazo que veníamos buscando la manera de llegar acá. Hace un tiempo, porque ¿qué queríamos? Queríamos hablar de literatura. Pero nosotras no éramos las personas... Yo lo que puedo hacer es decir, leí esto y me gustó. Y me gustó, exactamente. nada más. Yo más que eso no puedo. Entonces dijimos, hay que alguien. Y llegó, ese alguien lo tenemos aquí, crítico y periodista de cine, teatro y literatura, docente. Y ahora nuestro Y compañero, ahora nuestro columnista querido. Ezequiel Obregón. Bueno, muchas Bravo. gracias. Qué recibimiento. Ay. ¿Viste? Para que te quieras quedar. Bueno, bienvenido. Primero que nada, un placer compartir la mesa. Creo que nunca habíamos compartido aire. No, es Creo la que primera no, vez. Creo que no. Oh. Así que qué lindo. Y la verdad es que vamos a inaugurar un poco esta idea de hablar un poco sobre literatura en este programa que siempre tiene su corazón puesto en el cine y sobre todo en el cine nacional, pero también, digamos, hay otras cosas que nos gustan, que nos parece que está bueno que podemos recomendar, que podemos hablar y que podemos explorar nuevos mundos dentro de lo artístico. Por supuesto. Y uno de esos es la literatura. Y hoy nos has traído, como para empezar a hablar de este tema, algunas cuestiones sobre la literatura de terror contemporánea en Argentina. ¿Puede ser? Sí, puede ser. O es. O es. No. Porque un poco cuando vos hablabas de que sos una lectora eventual, Sí. se llama, creo que el concepto es lectura de playa. Aunque no sea exactamente en una playa, ese es el concepto. Sí. Normalmente cuando recordamos los textos que nos gustaron, que son los que en general leímos en la secundaria, lo que suele ocurrir es que pensamos en imágenes a veces más que en libros o en autores. Todos pensamos, por ejemplo, en una gallina degollada o en alguien que se acuesta a dormir y hay un bicho que le succiona la sangre por el cuello. Esas imágenes que van quedando y que, bueno, de alguna manera refuerzan esta idea de que el género del terror es un género muy popular, Sí. ¿no? Y de ahí la afinidad que hay con el cine, que es otro medio muy popular. Sí. Y de hecho, la relación entre cine, literatura y terror es bastante fructífera en ese sentido. Sí. Así que, bueno, no es de extrañar que haya ahora toda una especie de boom de literatura de terror en Argentina, que, bueno, busca su identidad, ¿no? Más allá de que hay grandes modelos, de que, bueno, la literatura gótica es como un modelo clave y los clásicos como Poe, por ejemplo, siempre están ahí omnipresentes. Claro. De alguna manera, bueno, la literatura argentina busca como encontrar su espacio y su identidad. Total. Me encanta. ¿Y qué has traído hoy como recorrido? El tiempo es todo tuyo. Lo manejas como quieras. Bueno, un poco hablando de esto, ¿no? De gallinas degolladas y de hermanos asesinos Sí. y de serpientes que andan por ahí por la selva, pensaba, ¿no? en el clásico, cuentos de amor, de locura y de muerte, ¿no? Ese clásico Fantástico. tan estudiado, por cierto, que ha dado paso a tantos miedos juveniles. Sí. Yo me Lo acuerdo de tenemos leerlo, para ver ahí yo la me acuerdo de portadita. leerlo de chica y que sea un montón. Que sea un montón. Y cuántas veces, bueno, los docentes sobre todo tienen como que reprimirse de alguna manera porque obviamente la escolaridad responde también a esos mandatos y es como bastante notable que el texto de Quiroga pase ese filtro de alguna manera, pero Sí, es verdad. cuenta cosas bastante escabrosas para los que les interesa todo lo que tiene que ver con la literatura pensada desde la ciencia y también desde la infraciencia, ¿no? Desde todas las formas de pensamiento precientíficas. Hay un libro que recomiendo, que es Cuando la ciencia despertaba fantasías, que es un desprendimiento de la tesis doctoral de Soledad Quereil-Hack. De alguna manera, ¿no? Como para indagar en esos universos. Estamos viendo las portadas mientras habla Sí. Ezequiel, así que tienen todo para anotar mientras él habla. Exacto.
Y qué bueno sería que las editoriales agradecidas con esta gentileza Empiecen a regalar un montón de estos nos libros, empiecen ¿no? a dar Yo toda la diría, lista. estos libros. yo diría que ¿verdad? mínimamente una copia de cada no es tan grave, la Sí. verdad. Bueno, vi que estoy pidiendo de a Bueno, poco bueno, para... ¿no? Empezamos, mirá si ya sé quién, lo empezó hace 2 minutos, ya Y ya está está pidiendo. pidiendo- ¿Por qué no? ¿Por qué Tenés no? toda la Por razón. supuesto. Tenés toda la razón. Está mirá. perfecto, me parece muy bien. Entonces, bueno, esos modelos que de alguna manera el terror, digamos, como literatura, como forma literaria, está muy marcada por la literatura anglosajona. Ujú. De hecho, el gran maestro del terror sigue siendo de ese universo y es ni más ni menos que Stephen King, Ujú. Total. a quien obviamente reverenciamos, por más de que muchas de las adaptaciones que se hicieron de él no fueron demasiado buenas. Pero hay como una fascinación por querer adaptarlo todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Todo A ver el si tiempo, nos es sale. verdad. Ahí podemos ver una portada. Yo debo reconocer que soy fanático de su obra maestra, que es It. Y de hecho tengo una primera edición. Ah, bueno, mirá. un montón. Una primera edición. Por supuesto que esa portada no grafica, no da cuenta de lo que pasó después con la miniserie. ¿Qué payaso Pennywise causa más miedo? ¿El de la miniserie interpretado por Tom Curry o ¿Sabés el qué? de Andy Muschietti, A mí me pasó algo el muy que loco dirigió Andy Muschietti? con eso que estás diciendo vos, porque yo para ir a ver la de It de Muschietti vi la miniserie Ujú. y cuando vi la miniserie no me pasó nada, pero cuando vi la de Muschietti tenía pesadillas con el de la serie. Eso es hermoso. Como una cosa una conexión Me que no encanta. termino de entender porque Me no parece sé. fantástico. lo Así estás que diciendo. nada, aprovecho para contar. Yo me acuerdo que mi hermano, que es mayor que yo, de adolescente le habían regalado el libro y siempre que pienso en It, lo único que me acuerdo es el tamaño que tenía ese libro, que era un libraco así, sí, monumental. Bueno, y se adelantó un poco al multiverso para mí, porque de hecho tan popular es la literatura de terror que sobreabundan los podcasts Sí, y es canales de comunicación como YouTube y demás, y Totalmente. convenciones. Y hay algunas cosas interesantes que se pueden encontrar. Por ejemplo, una parte de la película en la cual uno de los protagonistas huye de este payaso malvado y se puede ver en una tienda de disfraces o en un depósito de disfraces, no recuerdo exactamente qué era, una máscara del Pennywise de los 90. Así que mucho antes de esta explosión de multiversos y de esas cosas que ahora explotan hasta más no poder, Sí. ya lo había hecho esta nueva versión de It. Bueno, Mariana Enríquez, que es una de las autoras quizás más de moda, porque además pasa esto, los autores se vuelven algo así como estrellas de rock. Sí, es verdad. Cualquiera Sí. que haya ido a sus firmas de libros o a espectáculos que ahora hace medio performáticos, de Sí. lecturas y de música, saben que es una especie de dama gótica muy apreciada. Ella considera que Stephen King debería merecer el Premio Nobel de Literatura. Y la verdad es que no está tan errada, porque a juzgar por a quienes se lo han dado y por todos los lectores que ha generado King, Sí, no, por no estaría mal. por su aporte a lo popular en la lectura, ¿no? También. Tal cual. Sí, sí, sí. Es un autor, es un muy reverenciado, bueno, quizás ella es la muy que... buen tuitero. Nada, quería decir eso. También. Y además es maravilloso porque siempre que hay una adaptación de él sale como a decir si le a gustó o no le gustó. Ah, eso me Sí, encanta. sí, Aparte sí. él sale a decir un montón de Sí. cosas. Sí, sí, sí. Está Sí, muy es verdad. presente. Sí, Hace- Y sube fotos de su perrito. Eso es muy Sí. importante. Cosa del mal se llama. Hace 2 o 3 días vi una adaptación, El teléfono del señor Harrigan. Sí, la Ah, no la vi. A mí me gustó. ¿Sí? A mí la verdad que me gustó. Me encanta Vicky simplemente se ríe. Yo todavía no la vi, así que no puedo Acá decir parece que nada. no gustó demasiado. No, pero bueno, igual. No asusta demasiado, la Claro, verdad. eso me pasó, Ese es el sí. punto. No es una película de terror, sino más bien sobre el terror. Sobre qué es lo que ocurre cuando hay algo que no podemos controlar. Para los que no la vieron, justamente trata sobre un niño que tiene como regalo un iPhone en la época en la que surgían los iPhones y en algún momento ese aparato va a ser como una especie de conductor hacia el inframundo
Y bueno, Sí. lo que el niño no puede dominar es justamente a lo que teme. Que bueno, es un tema muy recurrente, el tema de la infancia y el terror, porque bueno, lógicamente cuando somos niños es el momento en el que a más cosas tememos. Claro, ¿sí? experimentamos Sí. mucho el miedo. Sí. Total. Bueno, de hecho vengo de leer justamente El Coco de Stephen King en una escuela y bueno, sigue funcionando. Sí, El Coco Los dejé a sigue todos funcionando. aterrados. Lo probé y anduvo. Hice algo demasiado escolar en el mal sentido, les hice dibujar el Coco. Ay, qué malo. Yo tengo miedo de lo que dibujar puede el aparecer. Coco. Vos te llevas todos esos dibujos a tu casa y de ahí No, sale una nueva película de terror. Les puedo olvídate. asegurar que si los pegara en esta habitación, volvería loco a todo aquel que no entre. quiero, no quiero. Aparte, alumnos de una escuela técnica que saben dibujar, No quiero, imagínense no quiero, las no quiero. cosas monstruosas que hicieron con el Coco. Excelente. Es maravilloso, sí. Igual era medio patético, me sentía como una especie de Flavia Palmiero mostrando dibujos. Y este es el dibujo de... Sí, pero la verdad es que tengo que decir que eran muy buenos, Bien. claro. Quinto año, escuela técnica, dibujan muy bien. Sí. Saben, Sí. olvídate. Así que bueno, Stephen King sí, muy, muy reverenciado, seguramente durante muchos años más. Y como les decía, quizás Mariana Enrique fue la que más aportó a esta ola de nuevos lectores. Sí. Y participó, de hecho, de una antología de cuentos. Bueno, vamos a decir que Mariana Enríquez ha trabajado con diversas formas de terror, por ejemplo, en Bajar es lo peor, que es una de sus primeras novelas, justamente aborda la temática del doble, Bajar es lo peor. del vampirismo, Ah, sí. formas vinculadas al homoerotismo y al consumo de drogas. Porque el terror también implica eso, ¿no? Un ingreso a un estado alterado. Ahí estamos viendo la portada de una de las últimas ediciones. Pero en verdad, bueno, es una novela creo que de comienzo de los 2000, Claro. muy, muy en clave noventosa. Y es bastante celebrable que haya sido reeditada, ¿no? A partir del boom, Sí, del boom, ni sí, hablar. que básicamente está constituido por los peligros de fumar en la cama y en las cosas que perdimos en el fuego. Digamos que esta vertiente del terror argentino busca la identidad a partir también de cartografías nuevas. Aparecen universos como por ejemplo Casonas en Remedio de Escalada o el barrio de Constitución, que ella conoce muy bien porque Sí. trabajó durante mucho tiempo en una editorial cercana. Nuevos espacios, ¿sí? Que quizás no estaban demasiado frecuentados por la narrativa argentina. Está bueno como ella se foca en eso. De hecho, el cuento que le da nombre al libro, Las cosas que perdimos en el fuego, tiene como origen un personaje que si ustedes tomaron la línea B, yo vengo hoy de la línea B, todos en algún momento vimos Sí, a una sí. chica completamente quemada que pasaba, creo que repartiendo estampitas Sí, o algo por el sí. estilo. Bueno, ese fue el origen de ese cuento. Y ahí justamente vemos esta premisa, ¿no? De salir por ahí de modelos que parten de lo familiar, ingresar, ¿no? Al ámbito del urbano, de lo degradado, el chico sucio que transcurre también en Constitución. Y bueno, se vienen al parecer adaptaciones también de su película, de Sí. sus cuentos. Hay una en carpeta, creo que se llama La Virgen. La Virgen de la de la Tosquera. Tosquera. Sí, que tengo muchas ganas de que se haga eso. Sí, sí. Y también aparece otro aspecto muy interesante que es el terror en el ámbito femenino, ¿no? Sí. Bueno, Las cosas que perdimos en el fuego, el cuento, está supuestamente siendo adaptado por Prano Bailey Bond, Claro. que había hecho Censor. O sea, como me hizo Sí. súper llamativo. Ujú. Ahora creo que no sé quién va a adaptar la novela, que la tenemos ahí también en la portada, pero Nuestra parte de noche, es que una- ganó el premio Herralde, que bueno, es una... En ¿cómo realidad van a es- adaptar eso? Es, es mi pregunta. inadaptable. Van a hacer una serie, supuestamente. Verdaderamente, bueno, ella quería... ella, bueno, reivindica la literatura de King, también la de Sábato, y de Sábato y de King toma esta idea de novelas monumentales, ¿no? Claro. Novelas que narran como la historia, no solamente Sí. historias. Sí.
Y esta aspiración justamente de salir del formato cuento, ingresar al formato de novela, tiene que ver con eso, precisamente, con una narración extensísima, un poco a la manera de Sábato en Sobre Héroes y Tumbas. Claro. Y bueno, hay una antología que ahí estamos viendo en pantalla que justamente es un grupo de escritores latinoamericanos que tributan a Stephen King y proponen cuentos que de alguna manera se vinculan con su literatura. Hay uno muy interesante de Mariana Enríquez que es Los Domínguez y el Diablo, de una niña que justamente conoce a la forma diabólica a partir de una nueva vecina. Como siempre, ¿no? La cuestión femenina, barrial, que es lo que a Mariana Enríquez le interesa. Bueno, este libro está muy bien, de la editorial Interzona, a quien también invitamos a que nos envíe libros. Enviarnos todo lo que quiera, y por prometemos, supuesto. y aparte somos lectores, porque yo tengo colegas, esta es la parte maléfica mía, que veo después los libros en Mercados Libres. Eso nosotros no lo vamos a Hay hacer. colegas, lo estoy denunciando públicamente, Vino con todo. que hacen eso. Arrancó. A pleno. Que venga el canje. No quiero y decir acá. nombres, no No quiero digas. decir nombres. No. Todavía pero no, guardémoslo Todavía no. para la próxima. Lo he visto, así que cuando compren estos libros nuevos, abran la solapa y se dice material de prensa, ya saben. Nosotros, por Me supuesto, que muero. no haríamos No eso haríamos porque eso jamás, amamos la desde literatura ya. y jamás. Nos han traído libritos De hecho, y los los aprecio tenemos y mucho los los que amamos. tengo, Y están en sí. nuestras bibliotecas. Así Desde es, ya. como corresponde. Sí. Y bueno, yendo un poco también a esta cuestión de encontrar la identidad, pensaba en una serie de libros como por ejemplo La Maestra Rural de Luciano Lamberti, La Masacre de Krueger y Me Verás Volver y Distancia de Rescate, que Sí. son libros que deambulan por estas zonas tan cartográficamente nacionales, podríamos decir. La Maestra Rural también tiene algo como de ciencia ficción y está muy presente la cuestión del campo, que esto de alguna manera se religa a la literatura de Quiroga, en donde el campo, lejos de ofrecer tranquilidad, o sea, la mirada urbana moderna sobre el campo es como casi la casa de fin de semana, Total. el relax, el encuentro con la familia. Bueno, La y naturaleza, como... estos autores muestran como el reverso. Distancia de Rescate es como la novela sobre la maternidad maldita, podríamos decir. Es tremendo ese libro. Yo me acuerdo, lo compré, lo leí en 2 horas, 3 horas, ponele, pero fue como, ok. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pero como desde un lugar de, ok, no podía parar de leer. Claro. Era un libro que se tiene que leer de corrido, más o menos. Como que te invita a eso. Es muy bueno. Exactamente. Y también pienso en Me Verás Volver, de Celso Lunghi. Bueno, la idea de Pueblo Chico, Infierno Grande siempre está, ¿no? Este fue uno de los ganadores del premio que otorga Página 12 y que aborda las consecuencias de la presencia de una secta en un pueblo. Me encantó. Este no lo leí. Es lo un quiero relato leer, ¿eh? polifónico porque vamos conociendo Secta las pueblo. diferentes versiones de diferentes pobladores. Ajá. Algo que también de alguna manera pasa en La Maestra Rural. Hay como una especie de sobreposición de voces que van de alguna manera mostrando que no existe una única realidad, sino que la realidad está compuesta por diferentes capas. Por eso, bueno, me parece que trabajan sobre lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano es como algo inaccesible, como algo que creemos conocer, pero que en verdad no lo terminamos de conocer del todo. Y El lugar donde mueren los pájaros también es un libro que el título lleva, justamente es el título de uno de sus cuentos, en donde también aparece esta cuestión de la infancia y la maldad. Quienes dicen que los niños son buenos y tienen corazones nobles gusta y no esto. mienten, bueno, habría que darles de leer algún libro de Freud para que comprendan que no es exactamente así, y lo dice alguien que ve a diario niños que se convertirán en nuestros futuros asesinos. Porque Por supuesto. en algún momento, Si no asesinaron a alguien todavía. creo que salvo el petiso orejudo, todos los demás estuvieron Dios. escolarizados. Que a todo esto, el cuento de Mariana Enríquez de la evocación del petiso orejudo me parece
Me dio terror total. Pablito clavó un clavito. Ese, sí. Quería Dios, yo qué impresión. decir una última cosa que me parecía interesante para traerla, porque vos mencionaste en un momento lo de la escuela y el terror y demás, y justo hace poco leía a Mariana Enríquez en una nota que decía como que para ella algunos de sus cuentos que se estaban dando en secundarios o no sé qué, como que no estaba bueno que eso sucediera, y como que ella decía que respondía a una cosa como de pensar el terror para como lo infantil, y que sus cuentos son para adultos, y que, por ejemplo, no es que crea que los niños no, o que los adolescentes no tengan que leerla, pero no dentro del ámbito de la escuela, sino que debería ser algo escondido. Dice, como cuando uno va y se compra Sí, ese libro que no puede leer. En verdad yo le pregunté eso justamente y me dijo lo mismo, ¿no? Como que no todos los cuentos hay que Claro. saber elegir. Como que qué había algunos cuentos que hablaban contar. de cosas que no estaban para Ujú. un secundario. Pero sí rescató esa cosa como de lo clandestino, como decir que el chico vaya y lo lea a escondidas ese cuento. No que no lo lea. Claro, pero claro. que sea pero como algo del orden de... que no se lo mande la maestra. Exactamente, como algo así. Nada, eso. Muy interesante Eh, esa idea. ¿Te ha quedado algo en el tintero, Ezequiel? Creo que no. ¿Crees que no? Me encanta todo. El tema, encantó me todo. encantaría tener el tiempo de leerlos todos. Yo quiero esa lista, porque me parece que es una lista La muy para vamos- publicar. Y la vamos a publicar, por Y la supuesto. vamos a desde publicar ya. en redes. Y me encanta que hayas traído también justamente cuentos, Sí. porque a veces es mucho más fácil entrar desde una lectura un poco más corta que comprometerse con una novela. Exacto. Total. Y nos permite por ahí entrar a esos munditos, ¿no? Bueno, Sí. empecé hablando del Coco, que está en internet. Ah, bueno. Está bueno. No saberlo. vi la película El hombre de la bolsa, que está creo que en No, no algunas la vi, salas no la está vi. en cartel. Pero bueno, el origen de esa película es justamente ese El Coco, cuento. ok. Bien. El Coco. Bueno. Bien, buenísimo. Después él escribió otro libro que se convirtió en una serie de HBO, creo que se llama El The Visitante. Outside- La fascinante. serie es La increíble, es el libro no lo increíble. leí, pero la serie es increíble. En donde justamente retoma a la Sí, imagen, a el la concepto, figura del claro. Coco. Sí, sí. Que bueno, es Escalofriante. es una figura folclórica que algunos dicen que tiene origen en México. Ah, mira, no Hay sabía toda una eso. generación Por a eso la, la a la que película nos se llama han... Coco. ¡Ah! No entendía nada. Cualquier cosa. Hay toda una generación a la cual nos han perseguido con el famoso Pero Coco, por que entra por la supuesto. ventana y te lleva dentro de una bolsa. ¡Ah! Impresión. Ezequiel, muchas gracias. Encantadísimas. Encantadísimas Gracias a con ustedes. toda esta lista. Nosotras ahora nos vamos a escuchar música, pero volverás, quiero que lo sepas. Por Me supuesto. verás volver. Y nos vamos entonces a escuchar Working for the Weekend de Loverboy.